Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Data Engineering. Hoy día vamos a estar trabajando con una pequeña introducción a lo que es PySpark. Para eso, en el repositorio del curso que van a encontrar acá abajo hay una carpetita que dice PySpark, y dentro de ella ahí dejé un archivito que se llama intro a PySpark txt. Sobre él vamos a estar trabajando. Estos son como los comandos base que voy a tratar de explicar. Y bueno, la idea es hacer como un ejemplo prototipo de cómo leer un dataset y definir lo que son esquemas de lectura. Bien, entonces vámonos a nuestro editor de código. Importante que tengan instalado PySpark. Recuerden que en el video anterior vimos cómo hacerlo. Todavía no hemos instalado Hadoop, pero sí tenemos Java, así que no vamos a tener problema con lo que es la creación de sesiones. Y bueno, vamos entonces a seguir lo que es este archivito, y además vamos a abrir un terminal. Una cosa importante es, bueno, voy a hacerlo desde el terminal, desde Python Shell, pero también lo pueden hacer desde un script si es que lo desean. Bien. Así que nada, simplemente voy a abrir aquí un nuevo terminal. Voy a pararme sobre la ruta donde voy a estar trabajando. En este caso voy a pararme sobre la carpeta PySpark. Bien, listamos lo que tenemos. Ok, bueno, importante siempre tener a PySpark ya instalado. Entonces pueden hacer simplemente pip show PySpark solamente para ver si tienen instalado la herramienta. Yo en este caso tengo una versión de Python 3.9, así que no debería tener inconveniente. Y con la instalación que vimos en el último video, aquí está la versión que tenemos. También pueden mirar la versión de Python solo para corroborar. No debería haber problema con las versiones 3.9, 3.10 o 3.8. Una cosa importante, cuando vayan a levantar lo que son sesiones de Spark, por ahí lo mencioné en un video anterior, pero básicamente hay distintos modos de poder crear esas sesiones o de lanzar los clústeres correspondientes dentro de lo que es Spark. Está lo que es el modo standalone, que sería básicamente aquí en el modo local. También está lo que es el modo Yarn, modo Kubernetes y el modo Mesos. Vamos a trabajar principalmente con este otro que se llama Yarn, en lo que voy a explicar en este curso. Bien. También importante que pueden abrir Spark directamente en un nuevo terminal. Simplemente pueden colocar Spark Shell. Si lo tienen instalado debería salirles. Eso se va a demorar ahí unos segunditos, va a dar un mensaje de bienvenida. Y bueno, ahí en ese caso me hace un warning porque le dice que todavía no ha instalado Hadoop. Pero como no hemos hecho eso, no hay ningún problema, vamos a poder seguir trabajando con él. Y además, dentro de lo que es Spark Shell, ahí va a salir un mensajito que dice Spark. Y luego vamos a poder usarlo si es que lo necesitamos. Como ven ahí, esto está basado en escala. Y podemos buscar ayuda sobre algo que necesitemos. O simplemente podemos quitarlo, ¿bien? Pero ese no es el mecanismo que vamos a utilizar porque es un poco más complejo. Entonces, volviendo a lo que estábamos acá, uno puede lanzar lo que es un clúster local, haciendo lo que es la cantidad de threads disponibles dentro de su CPU por medio de este comandito que se llama PySpark masker local. Bien, eso es una forma de poder hacerlo. Voy a mostrarles un ejemplo. En este caso, ese signo de multiplicación básicamente lo que representa es el número de threads o el número de hilos disponibles, pero si tú no lo conoces simplemente lo pones aquí para que él use todo lo que tiene disponible para hacer las operaciones de paralelización. En ese caso, si uno hace eso, le va a sacar una nueva sesión de PySpark. Bien, y bueno, ahí básicamente te hace lo mismo que te está diciendo en el otro caso el Spark Shell, solo que te lo hace de una forma más sencilla para interactuar con Python. Bien, piensa que aquí ya no sale escala. Hay unos comandos adicionales, unos flags que se pueden poner aquí respecto a la capacidad de memoria que quieres poner en cada hilo, o bueno, básicamente en cada nodo worker, ¿ya? Pero eso lo pueden buscar acá si tienen alguna inquietud respecto a eso. Por ejemplo, hay un comando que se usa mucho que se llama driver memory, que lo que hace es que te dice cuánta memoria máxima va a tener cada uno de los hilos procesadores o de los workers, ¿bien? Si coloco acá, por ejemplo, Spark, me va a salir la sesión activa. Esto es un nombre de la sesión, obviamente, y te dice acá esto es un ID en sistema hexadecimal que básicamente se va a renovar cada vez que hagas una sesión nueva. Bien, si por ejemplo quisieras ver todo lo que son los métodos y atributos dentro de las sesiones, puedes utilizar el comando dir, así como en Python, y te va a sacar eso. Si no te gusta de esa forma, pues simplemente colocas
un objeto asociado, puede ser lista o lo que sea, y luego simplemente lo puedes imprimir de cierta forma amigable con indentación para que se vea, ¿ya?, los distintos atributos y métodos. Estos son los métodos principales dentro de las sesiones de Spark. Fíjense que ahí está, por ejemplo, crear sesiones, activar sesiones, crear tablas, SQL, parar cosas, etc. Eso lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Bien? Bueno, creo que eso sería lo más importante. Ahora vamos entonces a hacer nuestro primer ejemplo. Cuando ya acabemos una sesión, simplemente le damos exit acá. Y así como salimos de Python, podemos salir de lo que es esta sesión de PySpark. ¿Bien? Voy entonces a trabajar con un primer ejemplo. Voy a crear una nueva carpeta y ahí voy a hacer un proceso. Entonces, bien, voy a crear una carpetita que se llame prueba, solamente para trabajar con ella. Vamos a pararnos ahí. Y luego de eso voy a descargarme un archivo que está en una URL abierto. Bien. Y bueno, para eso, en este caso, simplemente voy a usar este comando. Este archivito pesa cerca de 50 megas, así que ahí se va a demorar un tantito haciéndolo. Pero básicamente es ir hacia una URL donde está disponible el archivo, ¿bien? Y después guardarlo en un formato específico que en mi caso se va a llamar donation.zip, ¿bien? Si en tu caso estuvieras trabajando con Linux, pues simplemente puedes usar el comando curl y le colocas los flags LO para decir el objeto, el nombre y la URL donde va a estar. Entonces, eso se va a demorar ahí unos segunditos. Ahí hay que esperar hasta que llegue aquí aproximadamente a 5. Son cerca de 50 megas, así que son como 50 millones de bytes. Y lo que tiene eso es un set de carpetas zips, ¿bien? Y esas carpetas zip yo voy a descomprimir todas, pero al final voy a trabajar con una. Es un archivo relativamente pesado, así que, bueno, nada, para que más o menos lo vayan sabiendo. Pero vamos a hacer el ejemplo con un solo bloque de todos los 10 o 11 que tiene. Además, ese archivo tiene ahí una documentación. Básicamente es un archivo del MSI, Machine Learning Repository. Ahí tiene una gran cantidad de filas y un set limitado de columnas. Entonces la idea es que podamos crear una sesión con ese archivo y luego básicamente ver cómo se puede leer y qué atributos básicos se le puede sacar. Bien. Entonces esto es más que nada una tarea de feature extraction. Todavía no hemos hecho ninguna sesión. Y bueno, eso sería por ahora. Lo que voy a hacer es básicamente, después de que se extraiga todo, voy a crear una variable entorno aquí en el terminal que básicamente va a buscar todos los archivitos que terminen en formato zip en esta ruta. Para eso se puede usar este comando dentro de PowerShell. Y eso lo va a guardar en esta variable que se llama zipfiles. Y luego yo puedo iterar sobre cualquiera de esos objetos con este comando que es for each, es un comando de prompt. Y yo puedo ir pasando por cada uno y luego sacar su nombre, o en su defecto puedo simplemente extraer el archivo zip en una carpeta. Y eso es lo que voy a hacer con este otro comando. Lo que va a hacer es ir pasando por cada uno de los archivitos y básicamente descomprimir eso en la ruta de destino. ¿Bien? En el caso de que estén haciendo esto en Linux es mucho más sencillo porque hay un comando que se llama un zip. Uno le pasa el formato que quiere buscar y simplemente ahí él comienza a hacer todo ese proceso. Eso va a ser lo que vamos a hacer en este caso. Y después de eso, pues nada, vamos a elegir uno de esos bloques, una de esas carpetitas, y vamos a leer con Spark uno de esos archivos. La idea principal es que no solamente vamos a leer un archivo con Spark, sino también que les voy a mostrar cómo hacer procesos de feature extraction con ciertas condiciones. Por ejemplo, leer nulos y decirle que cuando lea el nulo sea de cierto tipo de carácter. También les voy a mostrar cómo forzar a que la sesión lea solo ciertas cantidades de columnas, si es que uno lo desea, de forma amigable y de forma no tan amigable, la que ustedes prefieran. Y también les voy a mostrar algunas propiedades que adquiere el objeto cuando uno lee en Spark. Y básicamente recuerden que si bien los data frames que están leyéndose en este caso que vamos a hacer son muy parecidos a los data frames de pandas, no es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente los data frames dentro de Spark son un objeto que básicamente está distribuido en distintos cores, en distintos threadings, y eso hace que
básicamente la operación no sea exactamente lo mismo a lo que uno observa en pandas, ¿bien? Así que bueno, ya en este caso terminó el proceso de extracción. Fíjense que ahí me creó un archivo que se llama donation.zip. Entonces ahora lo que me tocaría hacer sería encontrar todos los archivos. Bueno, me toca hacer el proceso de extracción. Así que voy a usar este comando que se llama expand. Y eso simplemente va a crear los bloques ahí. Y después esta variable que se llama zip files lo que va a hacer es guardarme los nombres de los archivos que tienen el formato que yo estoy buscando, que en este caso es block. Bien, ahí están los 10 bloques. Y luego, si yo quisiera hacer un ciclo sobre cada uno, aquí puse un ejemplo, yo puedo pasar por cada uno de esos archivos y sacar, por ejemplo, su nombre. Bien, ahí está. O puedo sacar también algo que se llama el base name, o puedo sacar... Hay distintas propiedades dentro de los archivos, aquí en lo que es la estructura de Command Prompt. Pero me interesa que pueda descomprimir todos, así que voy a copiar este archivito. Y lo que va a hacer es, este script lo que hace es que descomprime todas las carpetas. Bueno, luego de eso nos vamos a parar en una carpeta en específico. No quiero trabajar con todas, así que para esta prueba primera no necesitamos hacer algo complejo. Vámonos hacia el bloque 1, ahí dentro encontraremos un archivo que se dice block 1, ¿cierto? Y luego, entonces sí podemos comenzar el proceso de arrancar la sesión de Spark. Entonces para eso podemos utilizar simplemente PySpark. Nos paramos sobre la ruta donde estamos. Y bueno, ya después de eso simplemente podemos leer con este comando spark.read csv y le pasamos el csv. Lo guardamos en un objeto. En este caso le puse pref. Bien. Y ahí va a ser el proceso de lectura. Es un archivo de aproximadamente 25 megas. Como estoy en ambiente local, probablemente no lo haga tan rápido. Pero bueno, ya ahí acabó. Si le pregunto por pref, me va a decir que es un objeto se llama dataframe y tiene estas columnas. Bien. Y también tengo distintas propiedades, como por ejemplo el pref.show, que me muestra la estructura en un formato así con indentación. O también puedo usar el head, que es algo que conocen también de Pandas, seguramente, si lo han usado antes. Y bueno, eso sería básicamente como la estructura principal. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay unos nulos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero decirle a la sesión que cuando lea el objeto lo entienda de cierta forma? Bueno, hay varias formas de hacer eso, ¿bien? Hay una opción que se llama Read Option dentro de lo que es Spark. Voy a mostrarles el código para que lo vean. Y en este caso se llama Spark Read Option. Ahí le colocas en el header True para decirle que, claro, esa es la primera opción. Vas a tener un header. Otra opción va a ser que el null value va a ser en este caso un signo de interrogación. Entonces cada vez que vea eso va a entender que es un null value. O lo va a reemplazar por esta característica. Y también hay una opción para que entienda el esquema general. El esquema es como la estructura, la cantidad de columnas que tiene la tabla. Y además después el proceso de lectura. Fíjense que es read con todas estas options y luego sí el CSV. Pones el nombre y ahí lo va a leer. Si preguntas por parse, ahora en este caso en la misma estructura de DataFrame con los mismos objetos, puedes colocar lo mismo, colocar show 2. Pero ahora si se fijan ya no va a salir este símbolo, sino que ahora sale el correspondiente null value. Bien, así que esa es como una opción adicional que uno puede tener cuando lee este tipo de objetos dentro de PySpark. Bien, y si le colocan en head, el head, perdón, le saca lo que son filas, como una especie de tuplas, ¿cierto? Donde ahí sale cada fila con sus correspondientes valores y nombres de variables. Bien, hay una gran documentación de eso, en este link se los dejo por si quieren verlo. ¿Ya? Y también puedes mostrar lo que es el esquema. Entonces, por ejemplo, en este objeto que se llama parse, tú puedes usar una propiedad que se llama printSchema, es un método. Y ese método lo que hace es que te muestra los tipos de datos y además te muestra si tienen nulos o no. Bien. Y bueno, aquí en este caso todos tienen nulos. Hay distintos tipos de datos como enteros, doubles o integers. Bien. Y esa sería como la idea. Para hacer esto, él tiene que pasar dos veces. Hace una ronda donde primero detecta lo que son los tipos de datos y luego en otra ronda detecta si tienen nulos o no. ¿Bien? Bueno, hay otra cosa importante y es qué pasa si yo quiero leer solo ciertas columnas de este archivo y quiero que mi proceso sea súper eficiente y que no consuma tantos recursos. Piensen que esta tabla, no sé, pesa 10 o 50 GB y yo quisiera leer solo 3 columnas o 4. Bueno, en ese caso, utilizar una herramienta que está dentro de SQL Types y se llama StructType.
Y eso permite definir esquemas de antemano con el fin de definir qué me va a servir y qué no me va a servir. Por ejemplo, en este caso yo quisiera leer solamente esto que dice ID1, esto que dice ID2, esto que dice CMP FNAME C1. Entonces yo puedo definir un esquema donde básicamente estoy definiendo distintos tipos de estructuras, le estoy definiendo el tipo de dato y que no va a tener valores por default. Fíjense que aquí hay tres estructuras, ¿cierto? Las tres estructuras corresponden a cada una de las columnas que yo quiero leer. Entonces, cuando yo quiera leer ese SSB con ese esquema, le puedo forzar aquí cuando dice read esquema, que básicamente lea lo que yo quiero y luego sí lea el CSV. Y si se dan cuenta, en este de fdavid ahora vamos a tener la estructura con solo las columnas que necesitamos, ¿bien? Y bueno, podemos hacer lo mismo, fdavid.get2 o 5, lo que sea, y el show también para verlos. Así que ese sería como una cosa importante a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos. Otra forma de hacerlo, si te parece mejor, es utilizando SQL. Me parece que es más sencillo. Defines el esquema así, ¿cierto? Variable, tipo de dato, y luego simplemente con el read esquema le pasas el esquema que has creado, le pones el nombre, lees el CSV y de nuevo puedes hacer lo mismo que hicimos ahorita, que es el show, solo que ahora se llama David2, o puedes hacer el head, que es lo mismo, solo que ahora se llama David2. Bien. Bien, eso sería básicamente una pequeña introducción a lo que se puede hacer con PySpark. Hay muchas otras cosas que vamos a ir viendo de a poco. Cuando ya terminen, simplemente colocan aquí en exit, como si fueran a salir de Python, ¿cierto? Y recuerden que todo lo que acabo de hacer se puede hacer también en un script de Python. Y lo pueden correr así. Así que, bueno, eso sería todo por este video. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.